Un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen en este momento, como siempre, como cada 8 días en nuestro programa. Hoy el equipo de Talent se ha reunido nuevamente para guiarnos y para guiarlos a través de los talentos, a través de estas oportunidades que se nos atraviesan en la vida y que tenemos que explotar basándonos en lo que tenemos adentro, en esos conocimientos y en esos talentos que todos, absolutamente todos tenemos. El tema que proponemos para hoy es un tema bien interesante y es el antídoto para evitar la comparación. Es que muchos nos vivimos comparando en algunos momentos de la vida, cometimos ese error de compararnos con nosotros y decir, pero ¿por qué aquel tiene más que yo? ¿Por qué aquel tiene una carrera mucho más rápida que la mía? ¿Pero por qué yo no puedo? ¿O por qué yo sí puedo? ¿No? Hay una comparación negativa y también una comparación positiva, pero ¿cómo tener ese antídoto para esa comparación negativa? Pues quiero saludar hoy a todo el equipo de Talent, a nuestro invitado muy especial en el día de hoy y a Julián Jaramillo, que ya está con nosotros. Julián, bienvenido. Hola Roberto, ¿cómo estás? A todas las personas que nos acompañan el día de hoy, un gran saludo y bueno, y ya vamos a hablar con nuestro invitado. Y efectivamente, Roberto, el tema que hemos propuesto para esta semana es el tema de la comparación y de ese antídoto para la comparación. Me gustaría que te preguntaras allí en tu casa donde nos estás viendo, ¿cuándo fue la última vez que te comparaste? Y, y quiero que lo pienses, ¿cuándo fue la última vez que te comparaste con alguien, con otra persona? Ahora quiero hacerte una segunda pregunta y es, ¿esa comparación te generó sentimientos positivos? ¿Sentimientos de impulso, de ánimo? ¿O sentimientos negativos de frustración, de sentirte en un estado de estancamiento? Pues bien, la comparación no necesariamente es algo negativo, porque de hecho es una tendencia humana, una tendencia natural, el comparar, el medir. Hay rankings para todo, rankings de los países, de las economías, de las personas mejor vestidas, peor vestidas. Casi que la comparación está en todos nosotros. El tema es cuando esa comparación está basada en nosotros mismos y cuando el objeto de comparación no son las circunstancias, sino nosotros mismos. La semana pasada dimos un abrebocas de este tema cuando hablamos de la tecnología de lo obvio. La tecnología de lo obvio es lo que hizo Japón cuando después de la Segunda Guerra Mundial se preguntó quién es el mejor en algo. Y ellos obviamente lo que indicaron fue, pues alguien ya tuvo que haberse inventado, por ejemplo, en temas de tecnología, alguien ya se inventó los mejores vehículos o alguien ya se inventó la mejor tecnología de infraestructura o los mejores relojes. Lo que tenemos que hacer es tratar de buscar quién es el mejor en algo, luego imitarlo, posteriormente igualarlo y finalmente superarlo. Y lo que estamos proponiendo el día de hoy en este programa es que en lugar de compararnos con otras personas, busquemos a los mejores en el campo, en el área que queremos desarrollar, busquemos cómo imitarlos y cómo poder de alguna manera igualar y mejorar esas marcas y esos registros. Eso es lo que estamos proponiendo. No que te compares con otras personas, sino que busques a alguien a quien quieras imitar, trates de seguir sus pasos y trates de acuerdo a tus propios estándares de igualar eso y de superar. Y para hablar de este tema, del antídoto para la comparación y poder conocer a través del talento, la vida y la experiencia de una persona, este y otros temas, tenemos con nosotros un invitado muy especial. Él es un actor colombiano muy reconocido en la televisión nacional y en los medios colombianos, y se trata de Víctor Hugo Morán. Víctor Hugo, un saludo para ti, bienvenido al Poder del Talento, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo para todos los participantes del Poder del Talento y gracias por esta amable invitación. Víctor Hugo, hay una filosofía que tienen muchos deportistas, pero que podemos trasladar a la vida, y es un dicho que dice, corre tu propia carrera. En vez de enfocarte tal vez en la carrera de otro, en el carril del otro, si hablamos del atletismo, por ejemplo, la prueba de los 100 metros o de los 400 metros,
planos, corre tu propia carrera. ¿Tú qué opinas de esa frase? Mira, no solo sobre esa frase, creo que hay muchas cosas que teóricamente se oyen muy bien, pero no siempre es fácil aplicarlas. Y creo que eso pues es muy general, porque de hecho todos corremos nuestra propia carrera si asumimos que nuestra carrera es como nuestra vida. Nuestro carril es algo que solo uno lo vive y es difícil vivir la vida de otro. Pero indudablemente, tú hablabas ahora del tema de la comparación, y indudablemente hay otros que corren al lado nuestro, y siempre hay unos que van adelante y otros van atrás, y uno trata de ir adelante, porque eso como que se lo impone la misma sociedad, o sea, la sociedad es competitiva. No quiero decir con esto que eso sea lo ideal, pero si uno no corre, se queda. Entonces, como que hay necesidad de llevar cierto ritmo. En otras palabras, yo diría, referente concretamente a esa frase, que es muy difícil correr. Sí, uno corre su propia carrera, pero no la corre solo. Siempre tiene al lado otros corredores. Y la sociedad, como digo últimamente, o siempre, pero tal vez más ahora, es muy competitiva. Entonces uno tiene que tratar de ser el primero, o si no el primero, tampoco el último. Y creo que esa es una cosa que todos vivimos en todos los campos y que es como inevitable. Entiendo el hecho de que uno no debe compararse, pero es como inevitable, porque, o sea, o corres o te quedas. Bueno, Víctor Hugo, y a propósito de eso, queremos aquí conocer cómo has hecho tú para mantenerte vigente durante toda tu carrera, y siempre que vemos a Víctor Hugo en un personaje, vemos, es como si fuera vemos siempre un personaje novedoso, con muchos recursos, y te hemos visto a lo largo del tiempo haciendo muchísimos papeles. ¿Cómo haces en ese medio tan difícil que es la televisión y el cine para mantenerte vigente en el tiempo? Mira, creo que lo principal es la pasión. O sea, yo digo que la actuación, más allá de lo que cree uno y que creía en su juventud, de ese romanticismo que nos acompañó siempre, yo he llegado a la conclusión de que, bueno, es decir, por un lado yo me siento satisfecho de mi profesión, no conforme, siempre siento que puedo hacer más y que la vida no me alcanzará para hacer todo lo que quisiera hacer en términos de actuación. Pero indudablemente también ha habido cosas que me han dejado satisfacción. Entonces, pero creo que el punto es amar lo que uno hace. Yo amo lo que hago, más allá de cualquier otra consideración, como cree mucha gente, que es que se gana mucho dinero, que se es muy famoso, que el prestigio, que eso no es completamente cierto. La profesión del actor, como muchas otras, es una profesión muy accidentada, es una profesión que además es de equipo, o sea, uno no puede, uno necesita de muchas otras cosas y personas, ¿no? Colegas, compañeros, libretistas, directores, en fin, público. O sea, es una profesión que depende mucho de otros. Entonces, uno ama lo que hace y lo hace con mucha pasión, como digo yo, y eso tal vez es lo que particularmente me ha servido para mantenerme. Yo amo la profesión, y por lo menos en circunstancias como esta, la que nos ha impuesto la pandemia, del aislamiento, de que las producciones se han reducido, bueno, por razones que más o menos todos conocemos, uno sigue buscando formas de comunicarse, de actuar. Mucha gente cree que actuar... Ay, perdón. Se me cayó el teléfono. Mucha gente cree que actuar es imitar, ¿no? Es ponerse un vestuario y imitar. No, yo creo que actuar es una cosa más de vida, es algo más vivencial. Entonces, en eso es donde yo encuentro un gran placer, más allá, como digo, de los logros. Cada personaje es un reto, y es un reto de vida, cómo vivir
no, lo que uno interpreta no es vestuario, maquillaje, texto, no, son emociones, sentimientos. Entonces cada vez que uno enfrenta a un nuevo personaje, enfrenta nuevos sentimientos, nuevas vivencias, nuevas formas de ver la vida. Entonces eso es apasionante e inagotable. Víctor Hugo, ¿cuál fue tu primer papel en la televisión y cómo llegaste allí? Uy, no me acuerdo. La verdad es que son procesos y yo en este momento no tengo certeza porque, digamos, bueno, es que yo comencé desde muy niño en el colegio con juegos infantiles, participando bueno, en las fiestas patrias de la madre, fiestas religiosas, lo que fuera, y representábamos cosas, hacíamos comparsas, en fin. Luego en la universidad descubrí que el teatro no era simplemente un juego, sino que era una cosa mucho más seria, y entonces ya lo tomé más profesionalmente, pero siempre empecé como con el teatro, que era lo más, no digamos lo más fácil, pero lo más accesible. Entonces, en el Teatro Popular de Bogotá, que fue como una escuela para muchos de nosotros, hablo de mis contemporáneos, allí pues tuvimos unas experiencias muy enriquecedoras, y parte de nuestra experiencia, a pesar de que era un grupo de teatro y nos especializábamos en hacer obras teatrales, también se hacían algunas cosas para televisión. Creo que esa fue una de las primeras incursiones, digamos, hablando profesionalmente, de hacer personajes para la televisión, pero no tengo con certeza cuál fue el primer personaje ni nada, fue como digo, un proceso. Víctor Hugo, pudimos observar que estudiaste Filosofía y Letras en la Universidad Nacional. ¿Cómo lograste combinar, bueno, esa carrera con la actuación? ¿Cómo llega a unirse? Pues me imagino que eso también te dio mucha cultura, mucha historia. ¿Cómo uniste esas dos pasiones? Hay varias cosas que aclarar aquí. Una, efectivamente estudié filosofía. Ahora, estudiar no necesariamente es aprender. Entonces, ahora, ¿cómo llegué a la filosofía? Es una historia un poco larga, pero la voy a abreviar. Yo originalmente no pensaba estudiar filosofía, quería estudiar ingeniería química, en fin. Finalmente terminé en un instituto en la Nacional que se llamaba Instituto de Ciencias Naturales, donde una de las materias como más importantes era la biología. Estudiando biología, descubrí, por decirlo así, que había un microcosmos, o sea, que en una gota de agua había todo un universo. Y al mismo tiempo, pues, miraba hacia las estrellas, los astros, y me imaginaba todo esto. Yo todavía sigo pensando que un núcleo, una célula, bueno, una célula no, un núcleo es como un sistema solar. Entonces, ese pensar en el micromundo y en el microcosmos y en el macrocosmos me puso a pensar mucho en muchas cosas, y entonces fue cuando me nació la idea de estudiar filosofía. Dije, yo quiero entender un poco todo esto, y la verdad pues sí me sirvió la filosofía en cuanto como una disciplina. Pero no fue nunca mi intención ser filósofo, sino como tratar de entender muchas cosas. Y estudiando filosofía, pues veíamos mucho historia del arte, historia de la cultura griega, el teatro griego. Entonces fue cuando yo empecé a entender que el teatro era una cosa mucho más seria de lo que yo pretendía en ese momento. Y por supuesto eso me apasionó más, y también encontré que el teatro era una forma, no de explicar la realidad, pero sí de, como dije hace un momento, de vivir muchas vidas y de pronto como ampliar ese universo mental para tratar de entender mejor al mundo y por supuesto al hombre desde muchas perspectivas. Y ese es un privilegio que creo que tenemos los actores, de poder vivir muchas vidas en una.
Entonces, creo que se conectan muy bien, por lo menos a mí así me sucedió, la filosofía, el teatro, la actuación, la psicología, o sea, es vida, esencialmente es la vida. Víctor Hugo, ahora que nos hablas de estas reflexiones, ya estamos ya más serios, más profundos, y pensando en cada vez que un actor, siempre me ha inquietado saber cada vez que un actor hace un personaje, se queda con algo de ese personaje, o cómo desarrolla y cómo el personaje interviene en las emociones del actor al final del ejercicio, y cómo ha sido tu experiencia con cada uno de los personajes. Yo veo un hombre aquí tan serio y me acuerdo cuando era niña veía Puchis, entonces digo yo, ¿cómo puede ser, cómo puedes tener tantas formas de expresarte, así sea actoralmente, y qué le queda al actor o qué le queda al personaje del actor? No sé. Sí, mira, yo pienso que pues existen muchas teorías y muchas especulaciones acerca de la actuación. Yo cada vez lo veo de una manera como más simple, más sencilla, pero por supuesto respeto otras posturas, otros puntos de vista. Pero en mi caso particular, yo no creo mucho en eso de que uno se le queden cosas del personaje, porque si algo tiene la actuación, hablando en términos, digamos, de la actuación como profesión, como oficio, como arte, si se quiere, es que uno en todo momento debe estar consciente. Yo no creo en esos actores que dicen que se meten en el personaje de tal forma que después no pueden salir. Porque algo que uno hace debe ser completamente, el actor debe ser completamente consciente de lo que hace. En el momento en que pierda la conciencia, pues ya no, eso es como el pintor o el escritor o no sé, el músico que dice, ay no, me salió de casualidad, se me derramó la pintura y me salió un cuadro. Pues no había una intencionalidad, no había, entonces no, la actuación a mi modo no puede ser por accidente. Uno tiene que estudiar los personajes y, como dije, estudiar sus sentimientos, conocerlos muy bien y con lo que uno ha vivido, con sus experiencias, lo que se llama la memoria emotiva, uno pues le presta, por llamarlo de alguna manera, esos sentimientos al personaje. Y esa es una cosa bien interesante, un poco compleja, pero interesante, de cómo uno, más bien, uno le presta al personaje sentimientos, emociones, y más bien los personajes pueden tomar muchas cosas de uno, lo que no significa, por supuesto, que uno convierta al personaje en uno, no. Se trata de prestarle su cuerpo, su voz, sus emociones para crear ese personaje que generalmente es de ficción o una recreación y que viva como si fuera real. Entonces, pues de verdad que sobre eso podría yo hablar mucho, pero no quiero aburrirlos, pero es una cosa que es lo que a mí realmente me apasiona de la actuación, y con el tiempo, con los años más, ¿no? ¿Qué le prestaste, por ejemplo, a Puchis tú, de Víctor Hugo a Puchis? ¿Qué le diste tú a él para bueno, hacerlo mira, tan famoso? Puchis era un personaje que, como ustedes saben, o supongo que lo saben, si no, yo les recuerdo, eso surgió de una columna que escribía Daniel Samper Pisano, que eran anécdotas de su propia vida, o sea, de su vida familiar. Entonces, él en algún momento, en alguno de sus libros, hizo algo que era muy, muy, muy simpático, y era que eran tres personajes en uno, como una trinidad, ¿no? Por un lado era Daniel Samper, por otro lado era Juan Ramón Vargas, el personaje de la serie, y por otro lado Víctor Hugo Morán. Tres personajes distintos y un solo Dios verdadero. O sea, con Samper, con Daniel, teníamos cierta afinidad, como le decía yo. Los dos éramos más o menos contemporáneos, bogotanos, él de estrato 6, yo de estrato 3, pero teníamos varias cosas en común. Entonces era un poco uno mismo en situaciones también muy cotidianas,
y creo que a eso pues se debió en parte, o no en parte, mucho del éxito de la serie, a pesar de que yo estuve solo 2 años en la serie y la serie duró muchísimo más, después me reemplazó Carlos de la Fuente. Y quería aclarar algo que se me pasó por alto. Tú hablabas de los personajes cómicos. Yo creo que los personajes, pues sí, existen personajes cómicos, desde luego, pero realmente lo cómico es la situación. Si uno analiza personajes como el Juan Ramón Vargas de Puchis, otro personaje que también me dio muchas satisfacciones, que fue el doctor Pardito de Don Chinche. El Pardito era un personaje absolutamente dramático. Las situaciones eran divertidas, pero él como personaje era un pobre viejo abogado fracasado por honesto, ¿no? Y también las cosas que le pasaban a Puchis, a Juan Ramón, en Dejémonos de Vainas, pues era esa cosa cotidiana de un padre que se enfrenta a sus hijos adolescentes y bueno, todos los problemas, todos los que hemos sido padres sabemos lo que es eso. Entonces, es divertido para los demás, pero para la persona muchas veces es una tragedia, ¿no? ¿Cuál es tu personaje más querido? El que tú digas, con este, mejor dicho, me sentí actor total. Por fortuna para mí son muchos, pero indudablemente un personaje que a mí me marcó y que me conmueve, y eso lo puedo decir con absoluta sinceridad y sin ninguna vanidad, es que Pardito, el doctor Pardito, Andrés Patricio Pardo de Brigar, de Don Chinche, fue un personaje que adquirió vida propia. Ese personaje yo todavía hoy en día lo veo, que a veces hay repeticiones y todo esto, y a mí yo lo veo fuera de mí, o sea, yo no me veo ahí, yo digo, ay, mire, yo estoy ahí, no, yo veo a Pardito fuera de mí. Pardito tiene vida propia y me conmueve. Y lo quiero, lo respeto porque representa muchas cosas, no solamente el personaje, sino me recuerda a mis tíos, me recuerda a muchos de mis antepasados, ancestros, pues hombres que eran honestos y que tenían otros principios y en fin, no quiero ponerme moralista, pero la verdad era que era un personaje encantador, Pardito, y a mí me dejó muchas satisfacciones, por supuesto, no solo profesionales, mucha gente pensaba que yo era abogado, me hacían consultas en la calle, o sea, creo que nunca un personaje adquirió tanta fuerza y tanto poder como Pardito. Adri. Quería preguntarte, en Los Victorinos también hiciste un personaje. ¿Qué recuerdos te trae ese personaje? Porque Los Victorinos fue una serie que pues fue muy vista por toda Colombia. Sí, pero mi participación en Los Victorinos fue muy fugaz, fue muy pasajera, no, digamos, no fue una cosa así trascendental, no era, digamos, un personaje protagónico. Entonces, hay muchos personajes que pues pasan un poco sin pena ni gloria. Por supuesto, no estoy hablando de la serie, sino del personaje, que son personajes que pues uno tiene que hacer de todo y ese fue un personaje que no fue de mucha trascendencia. Y cuando empiezas en el cine, ¿cuándo fue el primer momento en que decides dar ese salto de la actuación al cine? Mira, yo creo que eso no es una decisión personal. Nosotros, no sé, por lo menos a mí me pasa, soy producto de las circunstancias. Como les contaba, yo comencé haciendo teatro y el teatro me sigue apasionando mucho. Lamentablemente, pues se ha vuelto muy difícil y pues no es una cosa muy rentable, en fin. Eso es más por vocación que otra cosa, que uno hace teatro. ¿Y por qué el teatro? Porque el teatro tiene algunas características que no tiene la televisión ni el cine, y es lo que llamamos la presencia real. O sea, el teatro es un encuentro frente a frente con el público y uno estamos ahí, uno escucha los aplausos, las risas o los insultos, los chiflidos, lo que sea, pero hay una cosa real, ¿sí?
la televisión como el cine son más, uno depende más de la técnica, o sea, el sonido, las cámaras, en fin, es una cosa un poco más técnica, digamos, y uno el público no lo tiene siempre ahí, o sea, generalmente no tiene público, el público viene después. Entonces son, digamos, diferentes plataformas donde uno hace su trabajo y pues uno depende de que lo llamen, de que lo contraten, mejor dicho, mire, ahí está esta película o esta, entonces uno va participando en la medida en que también le dan esa oportunidad, porque lamentablemente uno no tiene las condiciones ni económicas ni el poder pues económico para decir voy a hacer, bueno, en mi caso hablo, es decir, voy a hacerme una película, ¿no? Es cuando me han dado la posibilidad de invitarme o de contratarme para hacer determinado personaje en cine o en televisión o en teatro, o sea, y yo estoy, como dicen, abierto a todas las proposiciones porque para mí, aunque cambian digamos, los medios, las plataformas, la actuación en esencia es la misma. Víctor Hugo, aquí nos gusta hacer pruebas de talento y has traído a memoria un personaje que requerimos todos hoy asumir. Ese llamado a la honradez del doctor Pardo todo el tiempo, el doctor Pardito, en estos tiempos tan difíciles en que cada vez que prendemos un noticiero vemos un escándalo grueso por un contrato, por un mal comportamiento, por una práctica inadecuada. Y entonces aquí quiero que sepas que Adriana, Sandra y Julián somos abogados y quisiéramos en este justo instante tener una conversación con ese doctor Pardo, ese doctor Pardito tan querido por los colombianos acerca del comportamiento ético. ¿Qué tal si nos ayudas asumiendo por un minuto o dos ese doctor Pardo que nos dejaste en la cultura nuestra y que hoy se necesita escuchar al doctor Pardo, se necesita oírlo y qué diría él hoy? Mira, no es fácil, la verdad, porque primero, un personaje no es como, no sé, no es como un aparato, como dice por allá una frase de una obra de teatro, no es algo que se prende y se apaga como un radio. Hay toda una serie de elementos, de cosas para uno interpretar un personaje y la verdad pues no quisiera hacer una improvisación ahí un poco sosa. Puedo dar opiniones, por supuesto, pero no tanto como Pardito, sino como lo que yo creo que pensaría Pardito y es que Pardito siempre fue es un personaje, y eso lo hablamos muchas veces con Pepe Sánchez, el creador, era un personaje a prueba de todo, de una honorabilidad que precisamente gracias a eso, o en gran parte, era su fracaso, porque era un tipo tan supremamente honesto, tan pegado a la ley, tan justo, que siempre defendía a los más jodidos, a los más pobres, y no le interesaba la plata, Morcho, le interesaba la plata, pero no por encima de la justicia. O sea, para él su prioridad era la justicia en el sentido más profundo y más exacto. Entonces era un hombre incorruptible y eso es lo que yo más he admirado y extrañado de Pardito. Tengo muchos parientes y amigos abogados y siempre yo molesto con eso, como todo el mundo, ¿no? El prestigio de los abogados pues no es el mejor. Obviamente hay muchísimas excepciones, pero es que la ley se puede interpretar de muchas maneras. Yo recuerdo que alguna vez tuve necesidad de ir a donde una abogada y me dijo literalmente eso, me dijo, mira, no te puedo asumir tu caso porque yo soy abogada de la contraparte. Entonces yo hago todo lo posible porque tú pierdas. Entonces búscate otro abogado, porque soy abogada de la contraparte. O sea, eso es y la verdad no los culpo. O sea, hay que defender.
al que lo contrata hay que defenderlo, o por lo menos justificarlo. Entonces, claro, es muy, muy complejo eso, y yo creo que debido a eso precisamente es que hay tanta corrupción porque nos hemos olvidado de la justicia como, o sea, de ser equitativos, de ser justos, y cada uno va en beneficio propio, y entonces por eso se defienden delincuentes y por eso se defienden, bueno, no me quiero meter en esos terrenos que me puedo ganar enemigos gratis, pero sí, la verdad es que por encima de la justicia hay otros intereses, lamentablemente, y pues cuando predominan otros intereses, pues claro, esas cosas se vuelven ideales, románticas, utópicas. Víctor Hugo, nosotros acá tenemos en este programa una sección que se llama Preguntas rápidas, respuestas rápidas, para conocer un poco mejor la vida de las personas que invitamos. ¿Estás preparado, Víctor Hugo? Me río porque eso es muy difícil, pero bueno, una trampa. Eso es una trampa, pero bueno. Ok. Sí, porque una cosa seria no puede ser rápida. Les cuento un chiste breve que ustedes lo deben conocer. Un tipo le dice a un niño, a ver, dígame rápido, ¿cuánto es 2 más 2? 5. Entonces dice, no señor, es un error, no son 5, son 4. Tú me pediste rapidez, no precisión. Perfecto. Entonces te vamos a dar más tiempo. Es un poco eso, es el riesgo, ¿no? Es el riesgo. Uno pues contesta rápido, pero mal. Te vamos a dar más tiempo. Hecha esta salvedad, por supuesto necesitamos un poco más de tiempo para ello. Entonces, vamos con nuestra sección, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Víctor Hugo, una producción de la televisión colombiana que has admirado. La Casa de las Dos Palmas. ¿Por qué tanta admiración por esa producción? Fue una experiencia muy, muy, muy buena, muy enriquecedora. Una historia que es un poco, es decir, es una parte de la historia colombiana, la colonización antioqueña, y me dejó muchas enseñanzas, aparte de las experiencias, pues, como actor, me dejó muchas enseñanzas de lo que fue, por ejemplo, o lo que son los paisas, cómo colonizaron muchas zonas de Colombia, y en fin. De paso, pues tengo que decir que mi papá era paisa, entonces también me identifiqué un poco con eso. Pero no, en general fue una producción muy, muy, no es la única, muchas otras, ¿no? Pero esa en particular me dejó, pues para no hablar de Dejémonos de Vainas y de Don Chinche, pues, pero como producciones así, digamos, serias, esa fue una que me dejó muchas enseñanzas y muchas satisfacciones. Un personaje que te hubiera gustado hacer o que te gustaría hacer. La pregunta del millón. Siempre me ha gustado, a uno lo encasillan mucho, ¿no? Me gustaría, o me gustan en general, no puedo decir un personaje específico, pero me gustan esos personajes débiles. Esos personajes que, por decirlo de alguna manera, aunque suene a perogrullo, que no tienen voz ni voto. Entonces, uno ve, por ejemplo, personajes cómicos, a propósito de la comedia, que dicen, no, personajes cómicos, chistosos, pero miren que la mayoría de los buenos humoristas, y voy a citar 3 nomás o 4 que todos conocemos, Chaplin, Cantinflas, Chespirito, son personajes trágicos. No son son antihéroes, ¿no? Ese tipo de personajes me encantan y me parece un reto, porque hacer de chacho, hacer del súper, no es tan, bueno, todo tiene dificultad, pero me encantan esos personajes como que son tímidos, que no tienen voz, que no son superhombres, sino al contrario, son esos personajes, pero la verdad es que muy pocas veces
Quizá por eso hablaba yo de Pardito, pero Pardito en el fondo, a pesar de un hombre inteligente y culto, era un hombre humilde, era un hombre, sí, débil. Entonces, ese tipo de personajes me atraen mucho, pero no me dan mucha oportunidad de hacerlos. Sí, no sé, por ejemplo, un mendigo, no sé, un loco, alguna vez hice un personaje de un drogadicto y me pareció eso, o sea, a veces la sociedad juzga con mucha rapidez a esos personajes, entre comillas, negativos, sin saber realmente lo que corre por sus venas. ¿Cómo una persona llega a ese sitio, a ese punto, a ser así? ¿No? Juzgamos, ese es un ladrón, ese es uno que... bueno, no, tengo un problema, es que eso me incita a hablar de muchas cosas y no quiero ser aburridor, pero es que de verdad hay gente que le toca ser mala. No quiero con eso justificar el delito, pero hay gente que salen negados. Hay una novela que leí hace muchísimos años, era joven, calculen, que se llamaba, no sé cómo se pronuncia, pero era Motke el ladrón. Y era un niño que nace en unos suburbios por allá en Londres, en Soho, muy humilde, de una marchanta que llamábamos, una vendedora de mercado y tal. Y ese niño no tuvo ni siquiera la leche materna, porque eso que acostumbraban, que vendían la leche para otros niños, que las mamás de otro estrato, más aristócratas, no creían que sus senos se deformaran, no sé qué, entonces compraban eso, no sé cómo se llamaba, derecho de lactancia o algo así, y este niño ni siquiera tuvo la leche materna. Entonces el niño era un animalito que por instinto se robaba las frutas del mercado y las otras le decían, mire, su chino se está robando mis tomates, y lo castigaban. Entonces el niño por instinto empezó a robar, ¿no? Y pues se volvió un ladrón célebre, ¿no? No les cuento la historia por si algún día la leen. Pero sí, ese niño, yo decía, ese niño estaba condenado a ser ladrón, no tenía otra opción. Entonces, a veces pasa eso. No me dejen hablar mucho porque yo soy tremendo. Por eso te dije que respuestas rápidas, pero no. Víctor Hugo, vamos hablando rápida, respuesta larga. un actor que fue un referente, que haya sido un referente para ti. Hoy estamos hablando de la comparación, pero hablemos de referentes también. Robert De Niro. Robert De Niro. También hay muchos. Es difícil tener uno solo, pero yo siempre admiré a Robert De Niro por eso, porque es un hombre muy versátil y lo he visto en muchas cosas. Me gusta. ¿Tienes algún hobby, Víctor Hugo, en este momento? Actuar. No, la verdad, pues ya pues no, me gusta ver cine, leo un poco, pero no soy un lector tampoco así, no. Con los años, pues tengo otro tipo digamos, de placeres mucho más moderados, leer, ver películas, viajar me encanta. No se puede muchas veces, unas veces por el dinero, otras veces por la pandemia, otra vez por los dos. Entonces, pero me encanta viajar, conocer, entrar en contacto con otras culturas, en fin. Esos son mis entretenimientos. Regálanos, Víctor Hugo, un antídoto para la comparación. La superación. Wow, eso está genial. Está genial. Y un consejo para aquellas personas, para aquellos jóvenes que quieren ser actores. ¿Qué les dirías? Que no miren la actuación de una manera superficial. O
O sea, lo que ya lo he dicho y lo repito, no me importa. Actuar no es fingir, no es disfrazarse, o sea, no es el vestuario, no es el maquillaje, no es decir un texto más o menos bien. Actuar es vivir. Entonces, si quieren ser actores, tienen que primero aprender a vivir intensamente, a vivir con pasión. Para eso se requiere mucha sensibilidad y no tenerle miedo a nada. O sea, cualquier vida, cualquier situación, eso no significa, por supuesto, que uno corra riesgos, pero conocer la humanidad en todos sus vericuetos, es ahí donde está la materia prima y ahí donde está la riqueza para cualquier actor que Muchas quiera de gracias. verdad meterse en serio. Muchas gracias, Víctor Hugo, y gracias por ese antídoto contra la comparación, la superación. Esta ha sido nuestra sección de preguntas rápidas, respuestas no tan rápidas con Víctor Hugo Morán. Pues gracias a ustedes. Víctor Hugo, hemos hablado e hemos indagado muchas de las experiencias que has tenido como actor. ¿Qué legado quisieras dejar? ¿Cómo quisiera Víctor Hugo Morán que lo recordaran? Si hoy te preguntáramos, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? Mira, esta pregunta me la han hecho varias veces y tengo ya una respuesta rápida. Me basta con que me recuerden. Ya el hecho de que a uno lo recuerden, eso ya es mucho. Víctor Hugo, ¿cómo fue esa experiencia de ser actor y de persistir y nunca desistir? Porque yo creo que hay momentos en donde uno dice, si es el camino o tomo otro camino. ¿Qué hizo que te mantuvieras? ¿Qué crees qué talentos tuvieron que salir a flote de tu personalidad para mantenerte y para posicionarte? Mira, lo intenté. Varias veces intenté dejar la actuación un poco frustrado, un poco decepcionado, la verdad. Intenté hacer otras cosas y me di cuenta que primero no podía dejar de actuar. Insisto, cuando uno dice actuar, la gente cree que es que uno se la pasa fingiendo, que uno se la pasa imitando. No, actuar es no dejar de vivir. Todos somos actores, finalmente. Todos representamos roles. A veces somos padres, a veces somos hijos, a veces somos superiores, a veces subalternos, a veces amigos, a veces enemigos. O sea, todo el tiempo estamos jugando roles. Entonces todo el tiempo estamos actuando. La diferencia es que algunos lo tomamos de una manera, digamos, consciente, deliberada, intencional. Así como hay gente que se dedica a cultivar los músculos del cuerpo, todos tenemos músculos, pero algunos se dedican a educarlos, a fortalecerlos, en fin, a una disciplina. Entonces eso es una disciplina. Pero yo ya me convencí de que voy a seguir actuando hasta el último día de mi vida. No puedo dejar de actuar y no, como digo, no es fingir, es siempre estar pendiente de la vida. Ahora, por ejemplo, que hemos estado muy aislados y que hay muy poca producción y en fin, yo me pongo a escribir, me pongo a imaginar cosas, no con el ánimo pues de que voy a sorprender a nadie, no, simplemente como un entretenimiento. Escribo o me imagino cosas, proyecto cosas de teatro, de lo que sea y eso me hace feliz, ¿sí? Entonces yo creo que voy a seguir así el resto de mi vida. O sea, actuar o trabajar no significa ganar. Entonces, así sea gratis. Mire, con mi esposa, en este periodo, sobre todo en la primera etapa de pandemia, yo me estaba aburridísimo y como tengo una compañera que es mucho más joven que yo y es mi cómplice, pues empezamos a montar sketches en la casa, en el apartamento, nos inventábamos cosas, nos disfrazábamos, representábamos, yo escribía unos pequeños sketches y los representaba, solamente los mandamos a amigos por las redes, tal, pero era una cosa no con un afán comercial, sino simplemente por estar activos. Y así yo tengo que estarme inventando cosas para hacer porque si no o sea, si no me mata la pandemia, me mata el aburrimiento.
me acuerda, Víctor Hugo, de mi papá cuando, no sé, Juli, si te acuerdas, cuando lo iba a regañar a uno le decía, ustedes no aprendieron a vivir nunca, ¿cierto? Y Víctor Hugo ahora dice, cuando da su consejo, dice, no es imitar, es aprender a vivir. Yo sí no voy a dejar ir a Víctor Hugo aquí, porque siempre me causó mucha curiosidad qué me quería decir mi papá con eso de no aprendieron a vivir nunca. ¿Qué es eso de vivir, Víctor Hugo? ¿Cuál es esa invitación un poco? Yo creo que eso tiene que ver con la pasión y con lo que a uno le inspira, y no solamente pasar por la vida y como decía Adriana un día en un video, no nacimos solamente para reproducirnos, sembrar árboles y luego irnos, sino que hay algo más allá, ¿cierto? Y quiero un poco explorar eso contigo, Víctor Hugo. Pues sí, o sea, no quiero tampoco, pues yo les agradezco que tengan esa gentileza, pero pues yo tampoco soy dueño de la verdad. Simplemente es una manera de pensar, un enfoque, pero aprender a vivir es que la vida es muy sencilla. Y justamente cuando uno deja de competir, de comparar, porque es que vivimos comparando y queremos siempre superar al otro y tener más que el otro y ser mejor que el otro, y si este tiene un carro, el mío tiene que ser mejor, mi teléfono, mi celular, mi computador, no sé, siempre estamos en esa competencia, o sea, la comparación genera competencia. Y con los años uno de pronto aprende, pues yo no necesito ser mejor que nadie, necesito ser simplemente y disfrutar de lo que la vida me ofrece. Claro, eso no significa ser conformista, pero sí tampoco amargarse la vida porque uno tiene el mejor carro, la mejor casa. Hay muchas cosas que yo quisiera tener y que no tengo y no voy a tener ya, pero como decía alguien por ahí, una frase que me gusta, lo importante no es lo que uno quiere, no me acuerdo la frase cómo es, ya me olvidó, pero es aprender a disfrutar de lo que uno tiene. Esa es la verdadera riqueza, ¿no? Entonces yo creería que una forma de entender esto de aprender a vivir, y a lo mejor eso quería decir tu papá, es disfruta de lo que tienes, ¿no? Disfruta del sol cuando hay sol, disfruta de la lluvia cuando hay lluvia, porque los dos tienen su encanto. Disfruta del paisaje, disfruta la música, la que te gusta, disfruta la comida, no la abundancia, no es comerse 3 platos, no, es un bocadito bien rico, bien delicioso, cosas pequeñas que te hacen feliz. Y eso, yo digo, a mí me gusta viajar, pero claro, uno puede viajar al extremo oriente o puede simplemente darse una vuelta por un parque o ir a un sitio cercano. Entonces, igual son viajes, es disfrutar las pequeñas cosas que nos ofrece la vida. Disfrutar las pequeñas cosas que nos ofrece la vida, yo creo que debería ser el objetivo fundamental de todos nosotros en el planeta. Desgraciadamente, como dice Víctor Hugo, esa comparación constante nos hace desear más que los otros, tener más cosas que los otros, tener mejor carro, pero bueno, poco a poco tenemos que ir enfrentando nuestros miedos, tenemos que ir enfrentando nuestros fantasmas y le voy a contar una cosa. He escuchado atentamente toda la entrevista porque estaba sin video, pero encontré a un Víctor Hugo que ese tono de voz es además, yo creo que si usted quiere que lo recuerden, yo lo voy a recordar para siempre, Víctor Hugo, con ese tono de voz, porque inmediatamente me traslada a las épocas de Dejémonos de Vainas, a las épocas del Doctor Pardito, que me encantaba. En general, todos los personajes que usted ha hecho me han gustado y tiene usted un lugar en el recuerdo mío, por lo menos, ya es algo muy importante, digo yo. Muchas gracias. Solamente en el recuerdo de muchos colombianos, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, pues yo les agradezco esta oportunidad y perdónenme el abuso de aprovecharme, pero es que si a uno le dan papaya de hablar de las cosas que más le gustan, pues hay que aprovecharla. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a empezar el cierre, si a ustedes les parece, Julián, Sandra, vamos a empezar este cierre y Adrián también. Empecemos por Adriana, el cierre con Víctor Hugo. Bueno, Víctor Hugo Morán, creo que hoy nos has dejado valiosas enseñanzas
y muy adecuadas al tema de hoy. Tú nos dices, miren, no hay que compararse, no hay que competir, cada uno de nosotros tenemos unos dones, un talento especial y que lo importante es que empecemos a desarrollarlo. Yo quisiera que hoy también a todas las personas que nos están viendo hoy les dieras un mensaje en este tiempo que muchos tuvieron muchos temas que posponer, muchos sueños que también dejar a un lado. De pronto, ¿qué les podemos decir a todas las personas que nos están viendo hoy en torno a ese tema? Como no se comparen, ¿qué mensaje le puede dejar Víctor Hugo Moral en el Poder del Talento y a todas las personas que nos ven? Mira, en principio, pues me siento de verdad muy comprometido. Pues no soy tengo buena voluntad, pero no soy tan sabio como para atreverme a dar consejos así tan abiertamente. Pero bueno, en gracia a tu solicitud y a la amabilidad que ustedes han tenido para conmigo y a los potenciales oyentes, pues cada uno es protagonista de su propia vida. Cada uno somos único e irrepetible. Entonces pensemos en eso. Yo soy único, no hay dos Víctor Hugos. Puede haber de nombre, pero digo, yo soy yo y así cada uno. Somos únicos y somos lo más importante en cada uno. Somos los protagonistas de nuestra vida. Pensemos en eso. Los otros tienen sus otras vidas. Nosotros tenemos que ser en nuestra vida lo mejor que podamos. Y mientras tengamos posibilidad, siempre hay posibilidades de superarnos. Siempre. Siempre, en el peor de los casos, siempre habrá una posibilidad de dar un pasito adelante. Ese sería mi consejo. No se conformen con lo que son. Son únicos, irrepetibles, pero siempre pueden dar un paso adelante. Sigan adelante, no se desanimen. Allá, al final, no sabemos qué habrá, pero siempre habrá algo mejor si nos lo proponemos. Sandra, únicos e irrepetibles. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con Víctor Hugo, pero me llevo de Víctor Hugo esa humildad. Miren que él con esa vida tan llena de experiencias, tan inspiradora, porque sus personajes nos han inspirado, no quiso, por ejemplo, tocar al doctor Pardo para dar un mensaje hoy. Siempre que le preguntamos algo nos dice, no tengo tanta... y un poco de ese aprendizaje me encantaría llevármelo hoy puesto, y es esa humildad, ¿cierto? Que a veces nosotros dejamos que el ego funcione y a veces se nos olvida esa lección que hemos recibido hoy. Entonces te agradezco esta entrevista, Víctor Hugo, y me llevo tu humildad y bueno, voy a empezar no con la comparación, pero sí voy a empezar a tomar ese ejemplo que me pareció hermoso y me lo llevo en mi corazón. Muchas gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias a ti, pero a veces también soy soberbio. Somos humanos, ¿no? ¿Sí Julián. ¿Sí ven el ejemplo? Julián, te dio una respuesta a Víctor Hugo sobre cómo un antídoto contra la comparación. Y me parece que fue contundente, ¿no? Sí, precisamente Víctor Hugo nos comparte uno de los tres antídotos que hoy, con los que queremos cerrar este programa, 3 antídotos para la comparación. El primero es que en lugar de compararnos con otras personas, sigamos los buenos ejemplos. Si hay algún área de interés que tenemos o que tú tienes, nos estás viendo allí, en vez de buscar compararte con las personas que tienen, que han logrado, que han viajado, que han ganado, busca seguir buenos ejemplos, buenos modelos y tratar de seguirlos. Ese sería un primer antídoto. El segundo nos lo da Víctor Hugo, y es que en lugar de enfocarnos en los demás, en los resultados de otras personas, superemos nuestros propios resultados. Él nos hablaba de la superación como un antídoto contra la comparación, y la comparación siempre se enfoca en el otro. Y si bien es cierto, es importante que tengamos referentes, y obviamente necesariamente estamos siempre en contacto con otras personas, como Víctor Hugo nos lo repetía, y trabajamos con otros, es importante que nos concentremos en nuestros propios resultados y que los superemos. Y el tercer antídoto para la comparación, precisamente,
tiene que ver con que corramos nuestra propia carrera. Nadie más va a vivir nuestra propia vida. Así como somos únicos e irrepetibles, eso implica que nuestra vida es única, que nuestra misión en la vida es única. Ni nadie la puede vivir por nosotros, ni nosotros podemos vivir la vida de otras personas. Eso sería bastante frustrante y bastante decepcionante. Entonces, hoy compartimos esos 3 antídotos para la comparación. Gracias, Julián. Víctor Hugo, ya para el cierre, hay algo que los gringos viven haciendo que a mí me encanta, y es que reúnen a los elencos de las diferentes series. Recuerdo mucho los Ingalls, los Walton, siempre se reunían, y como dejémonos de vaina, fue una familia tan grande. ¿Ustedes ya se han reunido después de tantos tiempos o se van a reunir? ¿Qué va a pasar con ustedes? No, mira, es muy difícil porque uno se va dispersando. Paradójicamente, se reúnen las producciones y se dan unos de otras familias. Entonces, quedan los recuerdos cuando pues, hay un gusto hacer, y también hay que decirlo, uno tiene más afinidad con unas personas que con otras, pero no sé si será por falta de costumbre o lo que sea, pero muchas veces uno se dice, de hecho, mucha de la gente que participó, por lo menos en Dejémonos de Bailar, está viviendo en el país, no muerto. Entonces eso es mucho. Esas reuniones como de exalumnos se hacen difíciles, y sobre todo pienso que no hay quien las promueva. Tal vez si hubiera alguna entidad o alguna cosa que las promoviera, pero uno no toma esa iniciativa porque además es como no sé, no sé si tendría eco. Entonces, pero sí los recuerdos están ahí latentes. Bueno, no sé si soy yo, pero no escucho muy bien a Víctor Hugo. Se nos fue la señal de Víctor Hugo. Sí. Parece que lo tenemos sin señal. ¿Me escuchan? Ahora Ahí sí. sí, ahí sí. Sí. Bueno, no se perdieron de nada. No, te escuchamos prácticamente hasta el final. Ah, bueno. No, lo importante es eso, que no es fácil reunirse, volverse a reunir, porque muchos viven fuera del país, otros se han muerto, es la ley de la vida, pero los recuerdos están ahí, y los sentimientos, quiero decir, el afecto por los colegas, por los amigos, ahí permanece latente. Víctor Hugo, abrazo grande para ti, muchas gracias por habernos acompañado aquí en El Poder del Talento, todo el equipo de Talent que ha estado con nosotros en este día, y a ustedes, las personas que nos siguen, no se olviden darle clic a like, ¿cierto? Al like para unirse a nuestro canal. Y Juli, tu frase de cierre. Bueno, pues hoy hemos tenido muchos aprendizajes con Víctor Hugo y en esta entrevista, y recordemos que sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones, los obstáculos, a todos sin excepción nos ha sido dado un poder que tenemos dentro de nosotros mismos, y es el poder de identificar y de desarrollar nuestros talentos. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Precisamente saber cuáles son esos talentos y desarrollarlos. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos veremos la próxima semana aquí en El Poder del Talento. Hasta pronto. Gracias. Chao. Chao. Muy amables. Chao.